Bueno, siguiendo con nuestra clase, en cuanto a lo que habíamos hablado, la clasificación de los reflejos podrían ser según el origen, cuando eran innatos e incondicionados, cuando se nacen con eso, con el individuo. Por ejemplo, dice el parpadeo, la secreción lagrimal. Cuando son condicionados adquiridos que se logran a través del aprendizaje, por ejemplo, tocar guitarra. Según el lugar donde se ubica el receptor, que son exteroreceptivos, en donde están ubicadas en la parte periférica del organismo, como la piel, la lengua, los ojos, son reflejos de protección. Los propios receptivos, los receptores y los efectores están ubicados en el mismo órgano, son reflejos de la vida de relación e intervienen en la marcha y la conservación del equilibrio. Por ejemplo, el reflejo rotuliano. Y los intrarreceptivos, los receptores están ubicados en las vísceras, por eso se los llama vísceroreceptivos. Por ejemplo, en las paredes del tubo digestivo, en los vasos sanguíneos. Son receptores que captan las variaciones del medio interno, asegurando el normal funcionamiento de las vísceras. Y cuando hablamos de ubicaciones de neuronas motoras, las medulares son los reflejos de la vida vegetativa, el cilio espinal, por ejemplo, el plantar, el alquileo, el rotuliano, el orgásmico, el pupilar, perdón. Y los encefálicos, los de sudoración, vasomotor, salivación, etc. Bueno, ahí terminamos de hablar de lo que era el sistema nervioso central. Ahora seguimos con lo que es el sistema periférico. El sistema periférico del encéfalo y la médula salen nervios que transmiten la información necesaria del exterior e interior del organismo. El sistema se completa con dos cordones nerviosos y con engrosamientos que constituyen los ganglios. Entonces, el sistema nervioso periférico está formado por todos los nervios del cuerpo, pares craneales y nervios periféricos o raquídeos, y también está formado por los ganglios. Los nervios están constituidos por fibras nerviosas, que son las prolongaciones de las neuronas que se encuentran reunidas formando haces y están rodeados exteriormente por un tejido conjuntivo. Entonces, de esa manera está conformado el nervio. De acuerdo con las fibras nerviosas que lo forman, se pueden clasificar en sensitivos, en motores y en mixtos. Bueno, cuando hablo de sensitivos es porque llevan la información del exterior a los centros nerviosos, o sea, de la médula y el encéfalo. Cuando hablo de motores, que conducen las respuestas que fueron elaboradas ya en estos nervios, en estos centros nerviosos hasta los músculos o las glándulas. Entonces ya es como la respuesta. Y los mixtos, los que están formados tanto por fibras sensitivas y motoras. Según el lugar del origen, los nervios se pueden clasificar en craneales y raquídeos. Los nervios craneales son 12, tienen un origen real y que es un núcleo gris o región donde se encuentran las neuronas cuyos axones los forman, y de un origen aparente, que es el lugar en donde se los ve aparecer. Luego, entonces, ¿cuáles son las funciones del sistema nervioso periférico? Conectar el sistema nervioso central con los órganos y extremidades y piel, enviar información sensorial y motora hacia y desde el sistema nervioso central, regular las funciones involuntarias del cuerpo como los latidos del corazón y la respiración, y permitir que el cerebro y la médula espinal reciban y envíen información a otras partes del cuerpo. Ahora vamos a hablar, entonces eso era lo que hablamos del sistema nervioso periférico. Ahora vamos a hablar un poco del sistema nervioso autónomo, que también es conocido como sistema nervioso vegetativo o neurovegetativo o involuntario. ¿Por qué es vegetativo? O neurovegetativo, porque su actividad se realiza sobre los órganos y los músculos lisos. Órganos y músculos lisos que no provocan sensaciones conscientes, o sea, que nosotros no podemos actuar encima de ellos. Es involuntario porque su acción no depende de los centros nerviosos. El sistema nervioso autónomo entonces se divide otra vez en sistema nervioso autónomo simpático y nervioso parasimpático. Cuando hablo de autónomo simpático,
está, dice, constituido por dos cordones nerviosos paravertebrales que se extienden desde la primera vértebra cervical hasta la última vértebra sacra. También se encuentran dentro de ellos los ganglios, los que son centrales y periféricos. Los centrales son los engrosamientos de los cordones nerviosos de color grisáceo y en forma de huso, como si fueran las cuentas de un rosario. Y los periféricos se encuentran en el trayecto de las ramificaciones nerviosas que salen de estos ganglios centrales y se dirigen hacia las vísceras, hacia los vasos sanguíneos, se anastomosan y forman los siguientes plexos. Anastomosar es juntar, es como que van juntándose en, voy a decir, varias células, es como una masita que forman un globo. Y estas forman algunos plexos, por ejemplo, el plexo cardíaco, el plexo solaro-celíaco, el plexo lumboaórtico y el plexo hipogástrico. Entonces, esto es el sistema autónomo simpático, que está constituido entonces por los cordones nerviosos paravertebrales y los ganglios centrales y periféricos. Y cuando yo hablo de ganglios periféricos, tengo otra vez los plexos que se forman a partir de ellos, que son el cardíaco, el solaro-celíaco, el lumboaórtico y el hipogástrico. Y el sistema parasimpático está constituido por dos porciones, la porción craneal y la porción sacra. La craneal dice que las fibras se distribuyen por los nervios, acá específicamente craneales, del tercer par o motor ocular común, el facial, el glosofaringeo y el neumoesofágico. Y en la porción sacra se distribuyen los nervios sacros y que conducen a los órganos de la pelvis. Bueno, continuando, entonces, ¿cuáles son las funciones del sistema autónomo? Acá, por ejemplo, voy a dar dos ejemplos, la estructura del efecto simpático y el parasimpático. En cuanto a, por ejemplo, la estructura del iris del ojo, el efecto simpático es que dilata la pupila y el parasimpático es que la contrae, hace el efecto contrario. Por ejemplo, la glándula salival, el efecto simpático es que reduce la secreción y el efecto parasimpático es que aumenta la secreción. El corazón, el efecto simpático aumenta la frecuencia y la fuerza de contracción y el efecto parasimpático disminuye la frecuencia y la fuerza de contracción. Acá, por ejemplo, en el aparato digestivo, el simpático disminuye la motilidad del sistema digestivo o específicamente de todo lo que va a ser el estómago, los intestinos, tanto delgado como grueso, y el parasimpático los contrae. Ahora, para terminar, vamos a hablar del sistema endocrino, que es el que completa el sistema nervioso al controlar las actividades corporales. O sea que estos dos sistemas trabajan juntos, están en relación. El sistema endocrino está constituido por glándulas, las cuales secretan hormonas a la sangre, estimulando cambios en los órganos específicos y a esos órganos lo denominamos órganos blancos. Entonces, estos son algunos de partes del sistema endocrino, el hipotálamo, la tiroides, las glándulas suprarrenales, los testículos en el hombre, la hipófisis, la paratiroides, el páncreas y los ovarios en la mujer. Entonces, ¿cuál es la relación de los sistemas endocrino y nervioso? Dependen entre sí, estimulando e inhibiendo las actividades de cada uno. El sistema nervioso es el jefe responsable de las reacciones rápidas y de las respuestas de corta duración en cambios corporales, mientras que el sistema endocrino gobierna principalmente las reacciones lentas y de larga duración. Entonces, esta es la relación que existe. El nervioso da esas reacciones que son rápidas y cortas y en poco tiempo, y el sistema endocrino lo hace en reacciones que son largas y de mucha duración. Luego, el sistema endocrino está regulado tanto por el hipotálamo y por la hipófisis, que está localizado en la base del cerebro. La hipófisis tiene dos lóbulos, el lóbulo anterior que secreta las hormonas responsables del crecimiento, que es la hormona somatotropina o STH.
las hormonas gonadotrópicas, las cuales controlan el crecimiento y el desarrollo y secreción de las gónadas y testículos y ovarios, y la hormona tiratropina o TSH y la adrenocorticotropa ACTH. El lóbulo, esto es lo que hace el lóbulo anterior, y el posterior produce otras hormonas, la oxitocina, la vasopresina o la hormona antidiurética. ¿Qué son las hormonas? Son sustancias químicas que son liberadas a la sangre por ciertas glándulas, las denominadas por ellos glándulas de secreción interna o endocrinas, que actúan sobre los órganos que tienen células con receptores específicos para ellas. Estos órganos son los órganos blancos o órganos diana de las hormonas. Entonces acá todas las hormonas que están, acá está el hipotálamo, y dentro del hipotálamo encontramos a la hipófisis. Entonces tenemos dos tipos: la adenohipófisis, que segrega hormonas estimulantes, y la neurohipófisis, que está actuando directamente sobre las hormonas vasopresina y la oxitocina. La vasopresina favorece la reabsorción de agua por los riñones, el cual eleva la tensión arterial, y la oxitocina regula la contracción del útero durante el parto. En cuanto a la adenohipófisis, por ejemplo, la ACTH es la hormona estimulante, se encuentra en las cápsulas suprarrenales y produce la aldosterona, cortisol y adrenalina. La TSH produce tirotrocina, la GH, que produce el crecimiento de los huesos, la FSH, que produce las hormonas sexuales, y la LTH, que es la de la prolactina. Luego tenemos el control hormonal. Las glándulas endocrinas pueden tener dos tipos de estímulo, el nervioso y el químico. Cuando hablo del nervioso, es cuando en situaciones externas o internas, como por ejemplo miedo, falta de actividad, estrés, son captadas por el cerebro, que influye al hipotálamo, lo cual envía a través de la sangre hormonas que excitan u hormonas que inhiben a la hipófisis. En este caso, entonces, se produce o no la liberación de la glándula diana y de la hormona a la sangre. Entonces eso hace que el nivel aumente ligeramente por encima del normal. Este exceso provoca que el hipotálamo ya no produzca la hormona, y por lo tanto la hipófisis no produce más la hormona estimulante, con lo cual entonces cesa la producción. A este mecanismo se lo llama de retroalimentación o feedback. Esto se explica en este modelo, en donde yo tengo el hipotálamo, la hormona hipotalámica que excita la hipófisis, en donde se segrega entonces una cantidad, por ejemplo acá la tiroides, en donde cuando ya no es necesario, esto para, y esta misma respuesta pasa al hipotálamo. Cuando hablo del estímulo químico, las glándulas endocrinas también captan si hay un exceso o déficit de esa sustancia en sangre, actuando y segregando o no las hormonas. Por ejemplo, el páncreas, que capta demasiada glucosa en sangre y libera insulina, que favorece la entrada a las células. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá, cuando yo tengo glucosa en sangre porque comí una cantidad excesiva de alimentos, entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? La insulina provoca que la glucosa entre dentro de las células, ¿verdad? Y cuando hay un aumento de esa glucosa en sangre, entonces esta insulina es liberada a través del páncreas para que entonces capte toda la glucosa y coloque dentro de las células. Cuando ya hay un descenso de esa glucosa en sangre, entonces se estimula la producción de la hormona glucagón, que es lo contrario a la insulina, para que pueda existir cantidad de glucosa en sangre. Entonces esto cuando baja la que es la cantidad de azúcar en sangre. Acá esto les voy a dejar para que lean porque ya no me va a dar el tiempo, pero son las enfermedades relacionadas con el sistema hormonal: la acromegalia, el bocio, el cretinismo, la diabetes mellitus, el enanismo hipofisiario y el gigantismo. Por ejemplo, son enfermedades causadas
por el sistema hormonal. Buenas noches.